tal, amigos de Veracruz Agropecuario? Ahora sí platicaremos con ustedes acerca de los errores más comunes que se cometen al plantar árboles y otras plantas de la parcela, del huerto, de las ciudades también. Quiero decirle que aquel refrán que dice: árbol que nace torcido jamás sus ramas o su trozo endereza, pues es una vista que nos enseña a pensar en aquello que está mal planteado o mal concebido. Pero si corregimos los errores durante la plantación in situ y posterior a la plantación, sí podemos enderezar muchos de los árboles que hoy están mal plantados. Quiero decirle a usted que el primer gran error que cometemos es olvidarse totalmente, definitivamente, de las plantas establecidas. Esto es olvidar, digamos, su alimentación, su riego, su entutorado, y dejamos que Dios se encargue de ellas. Ahí en la imagen puede verse un caso en el estado de Guerrero de un campesino que en su auto viaja grandes distancias para regar con un garrafón a sus árboles que hace algunos años plantó. El siguiente caso es un ejemplo bastante digno de un árbol entutorado, por lo menos tiene 2 estacas que le dan porte y rectitud. Y aquí vemos un árbol elegantemente acolchonado, ahí con su limpieza, tiene una capa bastante densa de mulch o materia orgánica compuesta de hojas secas, madera, diferentes nutrientes que le van a servir para proteger la evaporación del agua, la evapotranspiración del mismo. Abajo se puede ver una forma correcta de aplicar el fertilizante. Si es granulado, hay que de preferencia hacer pequeños agujeros y depositarlo en puñados o también mediante bandas. Y el siguiente ejemplo que usted ve en la lámina son 2 ideas geniales de cómo usted puede establecer un buen tutor para que los árboles cobren la forma más deseada. El otro error que cometemos es plantar árboles equivocados en sitios equivocados y también con las técnicas equivocadas. Esto aplica principalmente en ciudades donde la verdad es que muchas especies han sido mal escogidas y a la vez mal planeadas. De acuerdo con la arboricultura y también la taxonomía urbana, es mejor escoger aquellas plantas ideales, que no de porte alto, que no sean muy gruesas de tronco. También es recomendable evitar aquellos árboles que llegan a huecarse como grevilias, casuarinas que se agrietan y se pudren a nivel de duramen, de médula, y posteriormente estos fácilmente declinan y rompen casas y avenidas. Otro de los errores que cometemos, amigos, es movilizar indiscriminadamente especies a distintos climas y altitudes. Esto abarca especies forestales y también de frutos y diversas semillas. Pero movilizar, digamos, especies de un clima netamente árido, seco, a un ambiente húmedo y frío es cometer errores, porque las plantas se estresan, sufren, se enferman y de esa manera mueren. Algunas, de hecho, adquieren el comportamiento de enanismo y otras plantas crecen como si fueran verdaderas velas muy flacas. También el error que se comete es hacer la cepa o muy profunda o casi superficial. Aquí vemos en pantalla un caso donde el primer error exhibe una planta con las raíces casi expuestas. Esto se debe a que la cepa fue muy superficial y también se utilizaron técnicas muy malas de la plantación. El siguiente caso pues nos ilustra un árbol que está consumido por la tierra porque la cepa fue muy profunda y sencillamente la persona que lo hizo aplicó malas técnicas de plantación. En general, las cepas recomendadas hay que verlas desde el punto de vista del tamaño del cepellón o la planta que tenemos, pero cuando son, digamos, terrenos muy duros, con tepetate, pedregosos, sí son recomendables los hoyos o agujeros bastante grandes, porque eso facilita el desarrollo bien de las raíces. Cuando son plantas pequeñas que nos dan en bolsa de 10 por 20 y contenedor, pues las cepas pequeñas son apropiadas. Aquí en la imagen usted puede ver un caso de una cepa donde se sembraron ahí varios árboles en un solo agujero. El siguiente caso, en un terreno muy chiquitito, se sembraron muchos árboles casi a distancias de 30 centímetros. Y el siguiente caso, yo no sé si quisieron plantar árboles entre piedras o bien esconder estos, pero esos son errores que uno normalmente puede visualizar en los terrenos donde planta este tipo de material. De modo que la plantación sí requiere de mucho cuidado y podemos corregir varias cosas de estas si hacemos después recorridos periódicos de visualización y ver cómo ha quedado ahí establecido
el cultivo. El otro error que cometemos es no retirar la bolsa, ni podar las raíces amacolladas o salientes. Pero les recuerdo que en vivero recibimos planta generalmente en bolsa y las raíces de abajo generalmente están amacolladas o están en espiral. Y para que usted evite lo que se llama la cola de cochino en el campo, le recomiendo que sí se corten las raíces que están en la profundidad del cepellón. Hay que cortar aproximadamente 2 centímetros, 2,5, y de esa manera daremos soltura para que las plantas, una vez establecidas en campo, estas se establezcan bien. Esto hay que hacerlo obviamente días antes de la plantación. Otro error cometido es no saber o no querer seleccionar cuidadosamente las plantas a establecer. Pero si usted va a establecer un cultivo de frutales, de maderas preciosas, árboles para sombra, sí es bueno que usted cheque la planta, el vigor, el tamaño, las características de esta, el color, que tenga una forma simétrica. En ocasiones recibimos plantas muy altas, digamos de 2 metros, con un cepellón de aproximadamente unos 50 centímetros o 20 centímetros, lo cual cuando usted va al campo sencillamente no funciona. Pero entre las cosas importantes que usted debe tomar en cuenta es el diámetro que tiene, digamos, el cuello de la planta. Hay que ver situaciones como altura de la plántula, que la plántula esté bien micorrizada, que también tenga bastante lignificación para que de esa manera el plantar no sea un error y no falle la plantación que usted va a realizar allí. Este es un caso, una lámina que nos trata de enseñar la forma correcta de seleccionar las plantas adecuadas. Para eso hay que descartar plantas que están bifurcadas, que están torcidas, decrépitas o que fueron suprimidas, y de esa manera usted va a quedarse con las plantas más adecuadas para establecer en su huerta o en su parcela. ¿Qué vamos a hacer con las otras plantas descartadas? Hay varios objetivos en un plan de reforestación o en un plan de plantación. Si lo que quiere usted es sombra, las demás le van a servir. Si usted quiere leña, pues plantas torcidas le pueden servir, pero cuando se piensa en un negocio, digamos, de maderas comerciales, plantas con un buen fuste, con buen porte, son las más ideales, como lo ilustra esta lámina. La otra cosa que quiero comentarle respecto a los errores que cometemos es no ser conscientes de cómo debe quedar la raíz en el agujero o cepa. Pero una cosa que sí es cierta, amigos, es que la raíz o la planta no debe quedar más abajo del cuello. Ahí usted puede ver en la imagen que está ahí en color amarillo, ahí se narra bien o se ilustra bien dónde está el cuello de la planta, entre raíz y lo que sería el vástago. Cuando enterramos más la planta de eso, cometemos varios errores. La planta sufre, se estresa y no desarrolla. Por otra parte, la cepa debe quedar exactamente bien hecha y la planta ubicarla directamente al centro. Hay que lograr que baje longitudinalmente hasta el fondo de la cepa preparada y con las manos empezar a acondicionar tierra a manera de que ésta se vaya ubicando. Les recomiendo usar las manos, no baile, no brinque ahí a la planta porque vamos a romper las raíces. Mucha gente le baila, le brinca y sencillamente rompemos las raíces radiales, longitudinales, ocasionando que no haya secuestro de nutrientes. El otro error cometido es no realizar los diagnósticos sanitarios de rigor que toda plantación se merece. Pero les recuerdo esto, las plantas también se enferman, también se estresan. Muchos patógenos, organismos patógenos, buscan la forma de hacer su comida allí y algunos las hacen también su hospedaje. Si usted no revisa esto cuidadosamente, puede tener enfermedades, hongos ahí ya bastante añejos y muchas plantas seguramente estarán muriendo. En estos casos hay que hacer minuciosamente la revisión. La otra cosa es ignorar la procedencia del germoplasma o del material genético que usted está llevando a su huerta. A veces lo compra, se lo obsequian, pero sepa cuidadosamente que la procedencia garantizada del material genético va a ser el éxito que usted tenga en su parcela. Si no está poniendo atención en esto, sencillamente usted está tirando, como dicen religiosamente algunos, está tirando las perlas a los cerdos, es decir, llevando material genético a un suelo que está sin nutrientes, que está abandonado, y también podemos cometer el error de no saber qué cosa es lo que estamos plantando. En arboricultura hay una máxima que dice: el árbol correcto
en el sitio correcto. Le recomiendo que usted analice cuidadosamente qué material lleva para que de esa forma usted garantice evitar muchos errores. Pero de acuerdo con esto, casi todos podemos enderezar a un árbol que sí tiene un trozo o un fuste torcido, haciendo diferentes aplicaciones técnicas, y de esa manera lograremos éxito en todas las plantaciones. Continuaremos hablando más de este tema porque ahora es momento de que vayamos del otro lado del estudio con Isela Pacheco y los invitados que nos platicarán precisamente de esos bosques escuela.